y lo que es la... ¿Sí? ¿Qué entendemos por intensidad? ¿Qué entendemos por resistencia? ¿Sí? Pareció. Pasa. Ya, a ver, ¿qué entendemos por intensidad? ¿Qué entendemos por resistencia? A ver, vengan más acá, porque no voy a hablar mucho más. ¿Qué entendemos por intensidad? ¿Qué entendemos por resistencia, joven? Si bien es cierto, jóvenes, para nosotros, en este caso, poder identificar, ¿no? O darle un valor a las magnitudes físicas, ¿no? Por ejemplo, ahorita nos encontramos en un ambiente, ¿cierto? En un ambiente donde tenemos una temperatura, ¿no? ¿Sí? Y esa temperatura, para darle un valor, podemos decir que podemos estar, no sé, digo yo, a 21 grados Celsius. Y estoy dando un valor, ¿no? A una equivalencia en grados Fahrenheit también puede ser, ¿no? Así como también le das ese valor, también dentro de las magnitudes eléctricas nos va a ayudar a identificar, ¿no? cuál es el comportamiento del flujo de electrones en un circuito. Porque no solamente basta saber de que ya, bueno, el empalmo acá, llega acá y acá tiene que prender. No es así, ¿no? Porque muchas veces tenemos que saber el comportamiento de estos flujos de electrones. Para eso les voy a dar, por ejemplo, un ejemplo básico, ¿no? Si yo acá tengo una batería pequeña, ¿no? Y una batería mucho más grande, una batería de una moto, ¿cuánto de voltaje no tiene una moto? 12 voltios, ¿cierto? Y la batería de un vehículo, 12. ¿ah? 12. 12. 12 también es, ¿sí? Ambas tienen el mismo voltaje, ¿cierto? Así es. Entonces, sería igual entonces, pues, ¿no? Entonces, ¿para qué? Si en algún momento quizás tengo mi vehículo, como yo sé que una batería no tiene 12 voltios, entonces, ¿para qué comprar una batería de un vehículo cuando se me malogre? Si puedo comprar qué cosa, una batería de una moto, porque me va a costar menos dinero, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, compro esta batería de una moto, lo coloco en mi vehículo, ¿qué va a suceder con mi vehículo? La capacidad de carga de la batería pequeña no va a ser suficiente para abastecer el arrancador, digamos. La capacidad de arranque, de descarga. Va a ser más rápida. ¿Y cómo lo identifico yo eso? Porque, como tú sabes, el consumidor directo, en este caso de la motocicleta, viene a ser el motor de arranque, ¿no? ¿Sí? De igual manera también un vehículo, el motor de arranque. Entonces, es el motor de arranque que se va a suministrar, ¿no? De una buena capacidad, como tú acabas de mencionar, de una buena capacidad de, ¿qué cosa? Corriente. ¿Y esa corriente cómo la conocemos como? Intensidad. Amperaje. Amperaje, ¿no? O sea, una batería, cuando ustedes compran una batería, lo que más va a predominar para el buen funcionamiento de nuestro motor de combustión interna va a ser qué cosa es el amperaje. Podrán tener el mismo voltaje, pero son diferentes en cuanto a la capacidad dada en amperios. ¿Por qué? Porque una batería, mientras más grande sea una batería, no es que tenga más voltaje, porque a veces uno piensa de que me compro una batería más grande, más voltaje, y no es así. No. Es la capacidad que me puede brindar en este caso, la batería, la fuente de alimentación. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a determinar. Pero eso, ¿en función a qué? ¿En función a qué? En función al tamaño, la cilindrada del motor. Mientras un motor tenga mayor cilindrada, mayor va a ser la oposición, en este caso, del vencimiento de la resistencia del tiempo de compresión. Entonces el motor arranque necesita vencer esa resistencia. Para eso necesita ¿qué cosa? Una Un buena amperaje cantidad más elevado. ¿Y eso qué me brinda? La batería. De acuerdo a la cantidad de amperaje que tiene la batería. Y eso en función a la cilindrada del motor, ¿no? ¿Sí? Así es. O sea, no a tu moto le vas a poner cualquier batería. Profe, me he comprado una Dominar 400 y le he puesto la batería de mi moto lineal chinita de 150, ¿no? De 4.5. De 5 amperios. Está pujando, ¿no? Está pujando. Pero si le pones a tu moto lineal, normal, funciona. ¿Y eso por qué se debe? Justamente por la cantidad de amperaje que me puede brindar la batería. La batería es un elemento
es un elemento que suministra energía, no genera. Algunos pensamos que genera la batería no genera energía. La batería administra, almacena la energía, ¿no? Para la distribución, en este caso todo el sistema eléctrico. ¿Sí? Eso es lo que hace una batería. Entonces, ¿qué es entonces que la intensidad? ¿Hablamos de qué? De la cantidad de amperaje. Y cuando hablamos de tensión, ¿hablamos de qué? De lo que es el voltaje. El voltaje, ¿y quién es el voltaje? Si intensidad viene a ser, en este caso, la cantidad de flujo de electrones que circulan en un conductor, ¿qué viene a ser entonces la tensión? La velocidad a la que se mueve. Exactamente, la velocidad con la que se desplaza, ¿no? La velocidad. ¿Cómo es eso? Ya, vamos a ver acá. Voy a poner todos los dos ejemplos. ¿No? A ver cómo es acá. Tengo acá mis dos conductores. ¿No? Tengo mi. Entonces, el desplazamiento de estos electrones en cada una de ellas es diferente, ¿no? En ambas, ¿qué cosa vamos a tener? La misma velocidad de desplazamiento de los electrones, con la diferencia de que en una de la otra es que la otra fluye a la misma velocidad pero con más cantidad de electrones, con más carga. ¿Eso viene a ser qué cosa? El amperaje. Intensidad o el amperaje. Pero las dos tienen la misma velocidad de desplazamiento, pero otra es con menos intensidad. ¿Sí? Eso es lo que varía. ¿Sí? Entonces, ustedes se preguntarán, profe, yo he visto que de mi batería de mi motocicleta he visto que de la batería sale un cable grueso y se va directamente hacia el arrancador. ¿Por qué no utilizar un cable delgadito? ¿Por qué no utilizar un cable delgadito de mi batería? ¿No? Acá de mi batería sale, ¿no? el acá, el negativo a tierra, ¿no? Acá tengo mi motor eléctrico, acá, ¿no? acá tengo mi chanchito, y acá va el cable grueso, ¿no? Va casi al motor eléctrico. Sucedería lo del ejemplo B. Si el ejemplo A fuera un cable delgado, ¿ya? La cantidad de electrones que transitan por el cable delgado, esa cantidad que transita genera calor, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a hacer? Fundir el plástico. Exactamente. Lo Eso calentaría y lo quemaría. Por la cantidad de flujo de electrones que va a circular por ese conductor, No sería no va a tener la capacidad suficiente para que pueda circular esa cantidad de electrones. Porque eso va a depender de quién. ¿De quién va a depender? ¿De quién va a depender ese flujo del cable. Del amperaje. Porque yo en ambos casos un cable delgado, un cable de eso puede circular. ¿Pero de quién va a depender? Del área del. ¿Del chancho? Va a depender mucho de él, El consumo. el consumidor. Porque un arrancador, una lámpara, ¿no? Consumen 12 voltios. Consumen de forma distinta, ¿no? Distinto el amperaje. El amperaje. Entonces, eso va a depender mucho del tipo de consumidor con la que estemos trabajando. ¿Sí? Así es, joven. ¿Ya? Entonces, tensión o voltaje, hablamos de la velocidad con la que se van a desplazar los electrones. Cuando hablamos de intensidad, hablamos de la cantidad de amperaje o flujo de electrones que va a circular en un conductor. Y la resistencia viene a ser ¿qué cosa? La oposición del paso del flujo de electrones, ¿no? Nosotros, una de las características de la corriente continua es que cuando comienzan a circular por el conductor, a medida que va circulando, a diferencia de la corriente alterna, es que la corriente continua, ¿no? A medida que va circulando, va viendo una caída de tensión. Claro que la corriente alterna también hay caída